de las mismas operaciones que hemos visto con vectores en el vectores reales, ¿no? La primera es la suma o resta de vectores. Entonces, pongamos las operaciones. La primera, suma, o también podemos hablar de la resta. Necesitamos dos vectores que estén definidos en la misma dimensión. Entonces tomaremos un vector B que tenga coordenadas también complejas. Llamaremos C1 más imaginario D1. C2 más imaginario D2. Y así sucesivamente n coordenadas hasta Cn más imaginario de n. Un vector de n coordenadas donde cada coordenada es un número complejo. La operación suma de vectores complejos es equivalente a la suma de los vectores en el campo de los reales. Sumábamos cada coordenada en el orden respectivo. Entonces A más B va a ser igual. Pongamos con corchete. Sumamos las dos primeras coordenadas, suma de números complejos. Sumamos las partes puramente reales, A1 más C1, más imaginario las partes puramente imaginarias, B1 más D1. Primera coordenada. Segunda coordenada, sus partes reales serían A2 más C2, más imaginario B2 más D2. Y esta operación la vamos repitiendo hasta la enésima coordenada. En la enésima coordenada, de igual manera, AN más CN más imaginario BN más DN. Entonces, el resultado que obtenemos es un vector de n coordenadas donde sus coordenadas son números complejos, pertenece también a los complejos en dimensión n. Y si queremos hacer la resta de vectores, nada más restamos, ¿no? A menos B, en vez de sumar sus coordenadas, las restamos. A1 menos C1, B1 menos D1, A2 menos C2, B2 menos D2, y así sucesivamente vamos haciendo la resta de coordenadas. Entonces, la suma de vectores en el campo complejo creo que no tiene mayor dificultad. Ahora, segunda operación que hemos visto con vectores reales era el producto de una escalar por un vector. Lo que hacía era aumentar, rebajar o cambiar de dirección, sentido y tamaño al vector, pero la condición es que nos mantenía una condición de paralelismo. De igual manera, producto de un escalar real, llamaremos así, porque puede ser también complejo, por un vector. Vamos a tomar el vector A y lo vamos a multiplicar por un escalar, sea n un número real, un escalar real. Vamos a multiplicar el vector por este escalar, el vector A. Entonces, n veces A va a afectar al segundo miembro, pero a todas y cada una de las coordenadas, bueno, para que no se confunda con esta n, llamaremos lambda, ¿ya? El escalar lambda. Lambda veces A. Va a afectar al producto de cada número complejo que tenga el vector como coordenada. Pero si multiplicamos este número complejo por lambda, afecta a su parte real y a su parte imaginaria. Entonces, el resultado que vamos a obtener es lambda veces A1 más imaginario lambda veces B1. La segunda coordenada, lambda veces A2 más imaginario
lambda veces B2. Y así sucesivamente esa operación coordenada por coordenada hasta llegar a la enésima coordenada. La enésima coordenada lambda veces AN más imaginario lambda veces BN. El resultado sigue siendo un vector en el campo de los complejos de n coordenadas. Bien, la tercera operación que hemos visto con números reales, con vectores reales, era el producto escalar de vectores, ¿no es cierto? Vamos a recordar un poquito esta operación. Aquí sí hay una diferencia con los vectores reales y por eso quiero recordarla con algún detalle. En vectores en Rn teníamos el vector A de coordenadas A1, A2, sucesivamente hasta AN. Y el vector B de coordenadas B1, B2, sucesivamente hasta Bn. La operación producto escalar la habíamos definido de esta manera: A escalar B. Y no era nada más que una sumatoria del producto de sus coordenadas, ¿no es cierto? A1 por B1 más A2 por B2 y así sucesivamente hasta llegar a AN por BN y el resultado de un número real. Con vectores complejos, ¿cómo haríamos esto? Vamos a hacer un ejemplito y este ejemplo nos va a permitir entender mejor la situación. Recordaremos un poquito el tamaño de un vector en los vectores reales, la norma, el tamaño, el módulo. El módulo lo habíamos visto como el valor positivo de la raíz cuadrada de A escalar A, del vector con el mismo vector. Y esto era nada más una sumatoria del producto de sus coordenadas. A1 multiplicábamos con A1, A1 al cuadrado, más A2 con A2, A2 al cuadrado. Y así sucesivamente se convertía en una sumatoria una suma de sus coordenadas elevadas al cuadrado, el tamaño de un vector. El tamaño de un vector. Voy a poner un ejemplo, intencionado además, de un vector complejo. Esto que vamos a desarrollar no es correcto, pero van a ver ustedes cuál es el objetivo. El vector A, que tenga coordenadas 1 más imaginario 0. Y la segunda coordenada que sea 0 más imaginario 1. Lo podemos representar en el plano complejo, un vector que pertenece a C2. El eje de los reales, el eje de los imaginarios. 1 más imaginario 0. Tenemos acá 1 real, imaginario 0. La primera coordenada. La segunda coordenada, 0 en los reales, 1 en los imaginarios. 1. En la intersección vamos a encontrar el vector. Aquí no necesitamos hacer composición. Sería este vector. Ese vector sería el vector A. Bien, si encontramos el módulo de este vector, agarrando esa definición, el módulo del vector A, como si fuera un vector en el campo de los reales. Habíamos definido como el valor positivo de la raíz cuadrada del vector A
producto escalar el vector A. Queremos encontrar el tamaño del vector. Reemplazaremos las coordenadas. Esto va a ser raíz cuadrada de 1 más imaginario 0. Primera coordenada y la segunda coordenada 0 más imaginario 1. Producto escalar el mismo vector. 1 más imaginario 0. Primera coordenada y la segunda coordenada 0 más imaginario 1. En los hechos, raíz cuadrada de 1 más imaginario 0, eso es 1. 0 más imaginario 1, imaginario 1. Producto escalar 1 más imaginario 0, 1. 0 más imaginario 1, imaginario 1. Si desarrollamos el producto escalar como hemos aprendido de vectores en el campo de los reales, esto va a resultar el producto de las dos primeras coordenadas, 1 por 1, 1, al cuadrado nos da 1, más el producto de las segundas coordenadas, imaginario 1 por imaginario 1, eso va a ser imaginario al cuadrado por 1. Pero imaginario al cuadrado hemos definido que vale menos 1. Entonces, ¿qué nos queda acá? Raíz cuadrada de 1 menos 1, y eso es 0. O sea, este vector tiene tamaño 0. Apliquemos Pitágoras. Si agarramos esta magnitud que vale 1 y esta magnitud que vale también 1. ¿Qué nos dice Pitágoras? El cuadrado de este tamaño, el módulo, va a ser igual a el cuadrado, ¿no? Al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, y eso es 2. O sea, el tamaño de este vector es raíz de 2, no es 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Esta operación no es correcta con vectores complejos. Eso tengamos cuidado. Intencionalmente yo les había dicho, vamos a hacer una operación que no es correcta. ¿Cómo se hace entonces el producto escalar de vectores complejos? El producto escalar de vectores complejos, y con este ejemplo vamos a ratificar, encontremos el tamaño del vector. El vector A en módulo va a ser igual a la raíz cuadrada del producto escalar del vector A por el conjugado complejo del vector. El conjugado complejo del vector, es decir, a cada coordenada del vector le cambiamos el signo a su parte imaginaria. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La raíz cuadrada de 1, el vector A. 1 más imaginario 0. Primera coordenada. Segunda coordenada será 0 más imaginario 1. Producto escalar. El conjugado complejo de este vector. Cambiamos el signo a cada parte imaginaria. 1 menos imaginario 0. Primera coordenada. La segunda coordenada 0 menos imaginario 1. Veremos qué sucede ahora. Esto va a ser la raíz cuadrada. 1 más imaginario 0, eso es 1. Segunda coordenada, 0 más imaginario 1, imaginario 1. Producto escalar. 1 menos imaginario 0, eso es 1. 0 menos imaginario 1, menos imaginario 1. Desarrollamos ahora como hemos aprendido el producto escalar. Esto va a ser la raíz cuadrada. El producto de las primeras coordenadas, 1 por 1, 1 al cuadrado, más el producto de las segundas coordenadas. Eso nos da menos. Menos, entonces, imaginario al cuadrado, 1 por 1, 1 al cuadrado.
Pero imaginario al cuadrado por definición vale menos 1. Entonces, ¿qué nos queda? Raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, menos con menos da más, 1 al cuadrado es 1. Esto nos va a quedar raíz cuadrada de 2. Y ahora sí hemos hallado el tamaño del vector como se ve en el gráfico. Entonces, ¿cuál había sido el detalle que debemos tomar en cuenta en la operación producto escalar de vectores? Si queremos hacer el producto escalar de dos vectores en el campo de los complejos, de estos dos vectores, el producto escalar de A con B no es simplemente con B, con el conjugado complejo del segundo vector. Ese es el detalle que debemos tomar en cuenta con vectores complejos. Entonces, para poder multiplicar escalarmente dos vectores en el campo complejo, el primer vector producto escalar el conjugado complejo del segundo vector. Obviamente aquí salta la situación, no se cumple pues la ley conmutativa. El vector B producto escalar el conjugado complejo del segundo vector. No se cumple la ley conmutativa con vectores complejos. Bien, hasta ahí quería llegar. Con vectores complejos sobre todo vamos a manejar en la última parte de la materia. Entonces, la siguiente clase, el día lunes, vamos a avanzar espacios vectoriales, ¿de acuerdo? Con esta introducción de vectores que hemos hecho hasta acá. Nos vemos el lunes.